Muy bien, vamos con la información del ámbito económico. El saludo, la presentación como cada noche para Facundo González. Vamos a hablar de lo que está sucediendo con las ventas minoristas que no repuntan. Los niveles de consumo están verdaderamente alicaídos y hay datos que se conocieron respecto al mes de julio. Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas Muy noches y bien. buen comienzo de semana. Con la expectativa puesta a ver si alguna vez empieza a recomponer el consumo, que todavía no repunta. Como bien dijiste, volvieron a caer en el mes de julio con una sorpresa. Ni siquiera la estacionalidad de junio, julio y el efecto aguinaldo sirvió para que mejoraran los niveles de venta incluso del 2024, un año a todas luces comprometido con el escenario de los precios. En materia de inflación, la Argentina pudo recomponer a niveles más similares o más amables, si se quiere, en términos de inflación. Sin embargo, ni siquiera tiene efecto revancha del bolsillo. ¿Cuánto cayeron las ventas? Al menos las del comercio minorista pyme. Por eso es un indicador clave. Evidentemente hay una situación muy pero muy compleja con un bolsillo que todavía sigue muy apretado, muy ajustado, comprometido para otro tipo de gastos y trata de ser cada vez más selectivo. Por eso no está, si se quiere, convalidando, primero, ningún aumento de precio y segundo, el escenario central de lo que está pasando en materia de ventas. Según CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, a lo largo y a lo ancho del país, un 2% menos de productos vendidos durante el mes de julio comparado contra el mismo mes del año anterior. Por tercer mes consecutivo, un arrastre negativo si comparás mes contra mes de distintos años, 2025 comparado contra el 2024. Pero Maxi, no solamente es eso, sino que si empezás a achicar la lupa y comparás contra el mes anterior para ver qué está pasando en este 2025, volvió a caer por cuarto mes consecutivo, con lo cual encadenaste desde abril, mayo, junio y julio, todos los meses uno peor que el otro, 5,7% de caída en el sector de ventas. Hay preocupación desde el ámbito comercial, sobre todo porque no le están dando resultados. Principalmente el tema de promociones, descuentos, promociones con tarjetas de crédito, tratar de generar algún tipo de estrategia para sumar o motorizar ventas, algo que se complejiza en el momento que se viene, sobre todo en materia de apuestas, porque había una Seguro. apuesta fuerte en el mes de junio para empezar a recuperar poder de ventas, lo mismo para el mes de julio, algo que evidentemente no pasó. Habrá que ver qué pasa en agosto con una fecha clave que es el Día del Niño, pero que solamente impacta en un par de rubros nada más, no en todo el sector comercial. Bueno, yo no sé si el gobierno toma nota de esta situación o no, porque la prioridad sigue siendo el superávit fiscal, nadie puede discutir la importancia de este logro, de haber controlado de alguna manera y entre comillas el proceso inflacionario. Habrá que ver qué es lo que sucede el día miércoles cuando se conozca el último dato correspondiente al mes de julio, pero se están derrumbando prácticamente todos los sectores. No hay uno que esté quedando a flote, la gente no tiene capacidad para poder comprar bienes, servicios, no alcanza el dinero, no alcanza el presupuesto, las paritarias están prácticamente planchadas porque estamos hablando en promedio del 1, 2%, es absolutamente inviable. Bueno, esas situaciones, Maxi, se reflejan en los balances de las empresas. Muy malos los balances, al menos trimestrales, de dos grandes players del mercado de alimentos en la Argentina. Uno, por ejemplo, la Serenísima, que tuvo una pérdida de más de 890 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, de balance, 890 millones de pesos. Y Molinos, también una empresa muy importante del rubro de la alimentación en la Argentina, de la harina y de la producción agrícola, con caídas de casi 20.000 millones de pesos. Obviamente empezás a encontrar el escenario de cómo el nivel de bolsillo de consumo completamente deprimido, que no tiene revancha en este 2025, también te empieza a poner una especie de techo a la recuperación del ritmo de actividad económica. Una economía que depende mucho de lo que sucede en términos de comercio exterior, pero todavía sigue siendo dependiente y gravitante el consumo interno, un consumo interno que tiene estas señales que si se quiere no son tan claras. Algunos meses con buenas sensaciones, sobre todo en materia de algunos rubros, pero no en todos, y en otros, sobre todo los que tienen que ver con el consumo masivo, y acá estamos hablando de las ventas de los supermercados para alimentos y bebidas y productos de almacén, lo que pasa en las farmacias, en las ferreterías, en los comercios de barrios, en los almacenes, en lo que pasa, por ejemplo, con las perfumerías. Bueno, todos los rubros en el mes de junio, Ahora, de julio, cayeron con respecto al mes anterior, sí. con lo cual, por ahora, el panorama para nada positivo en este sentido. Facu, quiero preguntarte, ¿qué lees vos respecto al plan de gobierno para amurallar este equilibrio fiscal? Bueno, ahí hay un detalle no menor. Primero, cadena nacional del presidente Javier Milei
diciendo voy a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que los estados nacionales, cada vez que se debata el presupuesto para el próximo año, el presupuesto nacional, no puede incurrir en déficit fiscal. Ahí hay que tener en cuenta que, a pesar de que tal vez puede ser loable eso, termina siendo muy diferente a lo que termina sucediendo en la práctica. ¿Por qué? Porque una cosa es el presupuesto, que es como si fuera a ser una hoja de ruta, que evidentemente hay una cuestión en el medio que hay que pasar por el Congreso de la Nación, y por más que el presupuesto diga que tiene equilibrio fiscal, después en la práctica hay que ver qué es lo que termina sucediendo, que es la ejecución presupuestaria. Porque el presupuesto puede cerrar por todos lados, tener equilibrio financiero, equilibrio fiscal y superávit, y después cuando vas a la práctica pasan un montón de cosas cuando querés aplicar de la teoría a la praxis. Eso por un lado, más allá de que seguramente va a ser debate para el nuevo Congreso de la Nación, porque en el medio tenés, más allá de que va a haber un proyecto de ley, esto lo va a buscar el Ejecutivo hacerlo por ley, tenés el tema del escenario electoral de medio término. Y después una situación importante, una cuestión que tal vez eso sí va a ser por decreto, no necesita una ley, por decreto el Tesoro de la Nación, que es básicamente la contabilidad, si se quiere, del gobierno nacional, que conduce en este caso el ministro de Economía, Luis Caputo, va a tener prohibido pedirle financiamiento al Banco Central. Con lo cual, el objetivo central es tratar de decir, bueno, si quiero gastar, voy a tener que buscar financiamiento, saber de dónde previene esos recursos. Algo que en la Argentina ya existe. Existe la ley de administración financiera, que cada proyecto de ley tiene que tener bien claro de dónde salen los recursos para financiar, si es ese proyecto de ley, con un gasto alternativo o adicional al Estado Nacional, y obviamente, centralmente, el tema del equilibrio en las cuentas públicas. ¿Todo eso termina teniendo impacto en la economía? Claro que sí, pero me quedo un poco con la situación. Una cosa es el presupuesto, que es cierto que es una hoja de ruta muy importante, pero fíjate cómo en la Argentina estos últimos 2 años trabajaste sin esa hoja de ruta. No tuviste presupuesto en el 2024, primer año de Javier Milei, tampoco en el 2025, se reconduce el del 2023, obviamente con números completamente diferentes a la realidad, muy alejados de lo que termina sucediendo, sí. Y eso te genera distinto tipo de discreción al momento de ejecutar las partidas de gasto, porque estás muy holgado en materia de recursos. Todo eso terminó transitando en estos 20 meses de la administración de Javier Milei y le generó tensiones con las provincias, tire y afloje, principalmente con los contribuyentes y sobre todo también con el escenario en materia de recursos desde el punto de vista de la distribución federal. Es complejo el hecho de esta nueva normativa que se pretende tal vez tenga su tratamiento en el Congreso de la Nación. Todo eso fue para justificar los vetos presidenciales que seguramente, Maxi, vamos a estar analizando en las próximas ediciones, porque está al caer la publicación en el boletín oficial con los vetos a los aumentos en las jubilaciones en la Argentina, al menos del régimen general de ANSES, el tema de la moratoria, si se quiere, previsional, para tratar de dar al menos un plazo de 2 años para tratar de generar incentivos para que se pueda acceder a una jubilación en la Argentina si no tuviste 30 años de aporte efectivo. Y lo otro tiene que ver con el equilibrio en la emergencia en discapacidad. Bueno, todas esas cuestiones que seguramente van a quedar vetadas y van a tener su tratamiento en el Congreso. Sí, claro, por supuesto que son sensibles y hablan la clara también, porque después termina impactando en un bolsillo que consume menos porque tal vez hoy tiene que salir a pagar otro tipo de rubros y servicios mucho más altos que en otros momentos. Por eso ahí está la dinámica de esta encerrona que tiene la economía argentina, con baja inflación, sí es cierto, pero con bolsillos que todavía siguen muy castigados. Facu, la seguimos mañana. Te agradecemos por el contacto. Buenas noches.